Bien, antes de abordar el tema que viene, cuyo título es Dios es sabio y fuente de sabiduría, sentí la necesidad de tocar un tema antes, o hacer un paréntesis antes, y es que todo lo que hemos estado hablando acerca de nuestro extraordinario Dios tiene que ver al final con la fe. Hablar de que Dios es eterno y creador, si ese tema se lo tocamos a alguien que no cree, pues para esa persona es carreta, ¿cierto? Si hablamos de que Dios es todopoderoso, si no lo miramos con los ojos de la fe, o si alguien no lo mira con ojos de fe, pues sencillamente va a decir evangélicos, carreteros. Si decimos que Dios es santo, de la misma manera. Si decimos que Dios es amor, creo que en ese aspecto es donde mayores argumentos encontramos de parte de quienes no creen para decir, oiga, pero como decía el hermano que abordó este tema, si Dios es amor, entonces mire esto, mire aquello, mire aquello. Si decimos que Dios es justo y que es recto, igualmente. Dios es fiel y es verdad. Dios es misericordioso y perdonador. Dios es gracia. Dios es soberano. Para cada uno de estos aspectos, características, atributos de Dios, necesitamos la fe. Y antes de seguir, quiero invitarlos a que se pongan de pie y vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias porque llegamos a este último subtema de este gran tema que nos hace recordar lo extraordinario que eres tú, oh Dios. Gracias, Señor, porque nos hemos quebrantado viendo lo maravilloso que eres, lo extraordinario que eres. Gracias porque tú has hablado a nuestros corazones a través de tu palabra y de cada uno de los siervos tuyos. Y gracias, Señor, porque ahora nos disponemos nuevamente a abrir tu palabra, a escuchar tu voz y a dejarnos instruir por ti. Señor, ayúdanos a escucharte a ti. Rogamos de manera especial por aquellas personas que están aquí, que no han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Que tú obres en cada uno de ellos para que las verdades de tu palabra toquen sus corazones, se arrepientan y sean hechos hijos tuyos, oh Dios. Gracias, Señor, por tu bendita palabra y por tu Santo Espíritu en nosotros. Quedamos en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, y hablando de la fe, en Hebreos capítulo 11, si quiere presentar el texto, Danielito, eso no está en mis diapositivas porque es un paréntesis. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si de pronto hay alguien aquí que está escuchando y diciendo, oiga, pero eso no es lo que me dijeron a mí en la universidad, eso no es lo que dice mi vecino, eso no es lo que dicen en los documentales de los canales de ciencia. Si usted quiere acercarse a Dios, necesita creer. La palabra del Señor nos enseña claramente que el que cree
es salvo. Y el que no cree, ¿qué pasa con él? ¿Qué? Es condenado. Así de sencillo, así de claro. Si hay alguien aquí que no ha creído en el Señor Jesucristo, pues tengo que decirle así, con toda claridad, con toda seguridad, y no porque yo lo diga, sino porque lo dice la palabra de Dios, que si usted no cree, es condenado. Que si usted no quiere ser condenado, si usted quiere ser salvo, necesita creer. Si usted quiere acercarse a Dios, tiene que creer. Yo no sé si en todas las ciudades del país o en qué lugares del mundo pasa lo que vemos aquí en Bucaramanga en las Semanas Santas. Yo les he compartido que con mi familia llegamos a Bucaramanga, mis papás, y en esa época mi hermano y yo somos tres, pero mi hermana no había nacido. Llegamos a Bucaramanga en el año 74. En ese año 74 se había realizado ya 2 meses atrás, en Semana Santa, la primera conferencia aquí en Bucaramanga. Y desde entonces yo no sé qué es una Semana Santa en un lugar distinto a este lugar. Entonces no sé qué pasa en otros lugares en una Semana Santa porque no he estado en ninguna otra parte, lo que llamamos el Jueves y Viernes Santo. Pero aquí en Bucaramanga vemos por esta calle que pasa aquí en la esquina, que es la calle 61, gente bajando porque esa vía conecta por allá más abajo con la vía Girón, y hay romería de gente caminando hasta Girón. Y así por algunos otros corredores de la ciudad. Vivimos otro tiempo en un sector como hacia el norte, y hay un lugar que llamamos Morro Rico, donde hay una estatua en lo alto de esa loma, y entonces por toda la avenida, así se llama, Quebrada Seca, hay la romería de gente caminando hacia allá. ¿Qué creen ellos que hacen con ese tipo de actitudes, conductas, experiencias? Acercarse a Dios. En Bogotá entiendo que Monserrate debe ser mucho mayor la romería de gente. Pero encontramos por la palabra de Dios que dice que el que se acerca a Dios debe creer. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Para el que está aquí sin creer en el Señor Jesucristo, usted es condenado, según lo que dice la Escritura. Pero usted tiene una oportunidad en este momento de cambiar esa situación. No porque usted sea el que la cambie, sino delante de Dios todo lo que hay que hacer es creer para ser salvo. La palabra de Dios nos dice en un versículo que creo que es el más conocido en todo el planeta Tierra, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es necesario ningún otro tipo de conducta que implique un sacrificio. Aquí en Bucaramanga también, en los municipios como Floridablanca y Piedecuesta, digo Bucaramanga, el área metropolitana, hay procesiones, hay gente que se da latigazos por la espalda. Yo no sé eso específicamente cómo funciona, nunca he ido, pronto siendo más joven, adolescente, quise hacerlo, pero finalmente nunca lo hicimos. Alguna vez con los jóvenes quisimos armar la romería un viernes después de la conferencia para ir a ver eso que hacen, pero nunca lo hicimos. Pero sé que lo hacen, que se infligen castigo para acercarse a Dios, tengo entendido que es el objetivo. Pero la palabra del Señor nos dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y yo sé que aquí
entre nosotros hay varios visitantes, personas que muy seguramente es la primera vez que vienen a un lugar como este. Y esto no tiene nada que ver con religión. Hay personas que ponen en la entrada de su casa una calcomanía que dice: aquí somos católicos, por favor no insista, o no voy a cambiar de religión, alguna cosa así. Escribí hace varios años un tratado que tiene por título eso: no cambie de religión. Y empiezo diciendo en ese tratado que si ese es el sentir suyo, no cambiar de religión, que lo felicito, porque no se trata de religión. La vida cristiana, el creer en el Señor Jesucristo, no se trata de cambiar una religión por otra, porque no se trata de religión, se trata de creer en el Señor Jesucristo. Y todo esto que hemos visto a lo largo de estos 2 días tiene una implicación directa y seria con la fe. Podemos cantar ese cántico que nos gusta a muchos: eres todopoderoso, y cantarlo con mucha energía y al cerrar los ojos y levantar las manos. Pero si no lo creemos verdaderamente, que Dios es todopoderoso, no tendría sentido pudiéramos estar cantando cualquier otra canción, porque son solo palabras. Es necesario creer, es necesario la fe. Y hermanos, también como lo dije en algún inicio de uno de los estudios, todo lo que hemos estado viendo, hemos visto aquí hermanos que desde lo profundo de su corazón nos han expresado su sentir en relación con el tema que les corresponde, se han quebrantado hasta las lágrimas algunos, su voz entrecortada otros. Y quizás allá sentados, a los que estamos como audiencia, nos puede también quebrantar ver al hermano allá con su voz entrecortada. Pero si todo lo que hacemos es eso, quebrantarnos solamente, o admirarnos solamente desde nuestras emociones, no sirve para nada. Es necesario creer de corazón que todo lo que hemos visto, y aún faltan muchos otros atributos de Dios, y cada uno de estos atributos daría para 10 Semanas Santas de estas estudiando cada uno de esos temas, porque hay tanta profundidad en cada uno de esos temas que nuestra mente finita pues no alcanza a entenderlos. Lo que hacemos aquí solamente es como tratar de concientizarnos de la grandeza de Dios, pero para que eso nos estimule a los que no han entregado su corazón al Señor a entregarlo, a los que somos creyentes a servir al Señor, a los que están sirviendo al Señor a servirle con mucho mayor compromiso, porque de eso se trata. Ver a nuestro Dios en su magnitud debe movernos, debe estimularnos a hacer algo para el Señor. Yo no sé cuántos tengan el mismo sentir que he tenido yo en estos días viendo este recinto con 250 personas. Y decir: oiga, ¿será que alrededor de esta capilla, a 500 metros a la redonda, no habrán 250 personas que podamos atraer a este lugar para tener siempre reuniones así con esa convocatoria? ¿Y qué es lo que nos falta entonces? A cada uno de nosotros, compromiso con el Señor. Quizás todos esos atributos de Dios se están quedando para algunos en mera teoría. El paréntesis quería hacerlo enfocándome especialmente en aquellos que no han creído en el Señor,
para ser salvos. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que a todos los que creen en Él, en el Señor Jesucristo, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchos creen que todos somos hijos de Dios, y eso no es cierto. Si fuera así, la Biblia no diría en ese versículo que a los que creen Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es solamente para los que creen. Si usted quiere ser un hijo de Dios, tiene que creer en el Señor Jesucristo. Bien, hablando del tema de la sabiduría de Dios, de que Dios es sabio y es fuente de sabiduría, si yo le pregunto a usted si cree que Dios es sabio, ¿qué me respondería? Amén, un amén sonoro. Y si yo le pregunto, deme una razón por la que usted cree que Dios es sabio, ¿qué me responde? Me gustaría escuchar a unos 2 o 3. ¿Por qué cree usted que Dios es sabio? Hizo las cosas desde donde no había nada. La estructura del ser humano es completa. ¿Alguien más? Todo Él lo sabe. Nosotros fácilmente identificamos a una persona inteligente, ¿cierto? Y sabia también. Decir, uy, ese hermano tiene una sabiduría por la forma en la que actúa, por lo que hace. Y en primer lugar hay que establecer una diferencia entre inteligencia, conocimiento y sabiduría, ¿cierto? En algunos lugares de la palabra del Señor están las dos cosas juntas, pero no necesariamente un hombre inteligente es un hombre sabio. Hay muchos hombres inteligentes que no son sabios. La sabiduría es la aplicación del conocimiento en situaciones de la vida. En estos días, hace quizás 6 meses y un poquito más, hay una revolución en el planeta tecnológico relacionado con la inteligencia artificial. ¿Han escuchado hablar de eso? Yo he estado pues cacharreando con el tema. Decimos cacharreando, quiere decir metidos en el tema. Y mis conocimientos en, por ejemplo, desarrollo web son casi nulos. Conozco, pero solamente conozco, pero en la práctica no hago nada. Y con la ayuda de una plataforma, que quizás algunos la hayan escuchado, que se llama ChatGPT, hice un sitio web donde esa inteligencia artificial yo le iba diciendo y él me iba respondiendo y sin conocer mucho, voy a usar unos términos para que los que lo saben entiendan un poquitico. Hice algo que involucraba un sitio con HTML, con PHP, con JavaScript, con bases de datos. Los que no entendieron nada, no se preocupen, que no es importante. Y la verdad, el asunto es asombroso. Hay una revolución en todo el mundo en cuanto a todo lo que está pasando, porque en 6 meses han pasado una cantidad de cosas impresionantes relacionadas con todo esto que involucra la inteligencia artificial. En las universidades, los profesores de las universidades están en alarma, algunos. Preguntaba a mi hijo que estuvo de visita en estos días y es profesor de una universidad en Bogotá, qué estaban haciendo, cuáles eran las indicaciones, y él decía pues que al nivel de la universidad en la que él está, pues hay todavía como mucha libertad y hay como un sesgo entre los profesores antiguos y los profesores nuevos, los nuevos con mucha mayor uso de la tecnología y los antiguos pues sin ese uso, y entonces los de allá quieren bloquear todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial y los de acá están como a la expectativa y permitiendo cosas.
¿Por qué razón? Porque usted puede decirle a esa inteligencia artificial, escríbame un artículo de 500 palabras que hable sobre tal cosa. Y eso es el lenguaje, lo hace, escribe y le entrega a usted su artículo. Tiene equivocaciones, me ha tocado regañar mucho a la inteligencia artificial esa, porque a veces se comporta como un humano, entonces se equivoca mucho, pero realmente es asombroso. Y no sabemos en 5 años, y en 6 meses han pasado tantas cosas, en 5 años qué vaya a pasar. Y cuando pensaba en la sabiduría de Dios, yo mismo estoy, pues no porque yo sea mucha cosa, sino porque trabajo con tecnología hace 30 y tantos años, entonces conozco un poquitico del tema y estoy asombrado. Y pues no digo nada yo, no sé, algunos conocen a John Rotlisberger, el hijo del hermano Andrés, que pues lo considero un genio. Y qué días hablando con él de ese tema, me decía, realmente es un asunto abrumador ver todo lo que está pasando. Pero pensar en todo eso y compararlo con la sabiduría de Dios, o sea, esto de la inteligencia artificial y todo lo que encierra y lo que pueda encerrar de aquí para adelante es apenas un puntico. Y hermanos, cuando pregunté cómo podemos saber que Dios es Dios sabio, coincidimos en lo mismo, ¿cierto? Ver lo que tenemos a nuestro alrededor nos debe llevar a pensar en lo sabio que es nuestro Dios. He tenido a lo largo de la vida amigos ateos. Y hace varios años tenía uno con el que me gustaba torearle mucho la lengua para hablar del tema. Y entonces algún día, poniendo él en duda mis creencias y hablándome él de pues, todas las teorías que tienen acerca del origen del universo y el origen del hombre, entonces yo le decía, hermano, a mí todo lo que usted me dice me da risa. Y es como si usted me dijera que a la orilla del mar usted se encontró una piedrita. Yo tenía un reloj de manecillas, que usted se encontró una piedrita planchetica, así como de este tamaño, y que usted la metió por allá en un frasco, y al cabo de unos años esa piedrita tuvo una evolución y le salió un palito, y ese palito empezó a dar brinquitos, y al cabo de otro poco de tiempo salió otro palito, y cada que el primer palito daba 60 brinquitos, el otro palito daba un brinquito, y siguió pasando el tiempo y le salió otro palito a esa piedrita ya que daba vueltas. Y entonces cada que el segundo palito daba 60 brinquitos, el otro daba un brinquito. Entonces estoy hablando del segundero, el minutero y el horario en un reloj. Y que al cabo de tiempo salió un reloj como este, así de bonito. Que usted me dijera eso, es un poco lo que usted está tratando de venderme a mí, que todo salió así como de la casualidad de alguna cosa por allá que explotó y que hizo. O sea, para mí es más difícil de creer todas sus teorías que yo hacer uso de la fe y creer que el Dios en el que yo creo es el Dios creador, el Dios todopoderoso. Y por eso es que es necesario, hermanos, pensar en todo esto a partir de la fe. El hermano Julio hacía mención a ese texto que cambió de manera sustancial todo lo relacionado con la fe y el creer, y es que el justo vivirá por la fe, y eso es una realidad. Siempre que alguien viene a mí con argumentos pesados, científicos, yo generalmente tengo una salida muy fácil, es decir, eso es en lo que yo he creído. Agarrarme de mi fe, y es un consejo que le doy a los que hacen generalmente preguntas capciosas, decirle, crea, agárrese de la fe,
que hay muchas cosas en las que no vamos a encontrar explicación. Algún hermano decía en cada uno de los estudios que hemos visto que cometemos el error como seres humanos de tratar de entender a Dios desde lo humano. Entonces decimos, cuando vamos al cielo, vamos a estar las 24 horas alabando y adorando al Señor. ¿Cuáles 24 horas? Si precisamente la eternidad indica que no hay tiempo. Ay, que vamos a estar día y noche alabando. ¿Cuál día y noche si eso no va a existir? ¿Quién puede entender aquí para que se levante y por favor nos explique lo que es la eternidad? Nadie. No nos cabe en nuestra cabeza entender, porque medimos todo, y el tiempo, y el día, y la noche, y el desayuno, el almuerzo, y la comida, y hacemos el programa ahí con un horario. Pero delante de Dios todo eso no existe. Y queremos encajonar lo que creemos de Dios en esos conceptos humanos que tenemos. Vamos a mirar unos versículos en Job, capítulo 38, versículos 4 al 7. Están en la diapositiva, pero ahí también está bien, Danielito. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Todo ese capítulo 38 y 39 de Job nos habla a partir de estas preguntas relacionadas con cosas que nosotros vemos, a las que quizás no les encontramos explicación, pero que si las miramos con los ojos de nuestra fe, entendemos que detrás de eso hay un Dios sabio, todopoderoso. Quizás muchos de ustedes habrán visto documentales de ciencia donde se ve que todo el universo en el que estamos funciona de una manera sincronizada y perfecta. Que si alguna de esas cosas fallara en un giro, en un segundo, en un milímetro, como decimos coloquialmente, se despapallaría todo. Pero Dios lo ha hecho así, que funcione de esa manera tan perfecta. Sabemos que la ciencia ha utilizado inclusive tecnología que está incluida en el funcionamiento de los animales, de las plantas, de la naturaleza, para hacer sus inventos que hoy día nos sirven a los seres humanos. Porque Dios lo ha hecho así, de esa manera perfecta. Proverbios capítulo 3, versículos 19 y 20. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. En el último tiempo hemos tenido una insistencia de parte de los gobiernos en todo el planeta y de muchas organizaciones relacionadas con que nuestro planeta se va a despapallar antes de lo que todos pensamos. ¿Y ustedes qué creen? ¿Usted cree que sí? ¿Qué dice, hermano David? Si es la voluntad del Señor. Dios tiene el control de todo eso, pero yo lo que creo es que, primero, antes de que eso pase, para los que tienen temor cuando les hablan de calentamiento global y de que no sé qué se va a desprender por allá, un pedazo de hielo en no sé dónde y va a acabar con esto, que un meteorito va a venir y se va a estrellar contra nosotros y esto se va a despapallar por completo. Antes de que alguna de esas cosas pasara, nosotros tendremos que haber sido llevados con el Señor. Porque la palabra de Dios
nos muestra eso. La palabra de Dios no nos muestra a nosotros exterminados por un juicio natural. Pero bueno, al margen de eso, sabemos que Dios tiene el control de todo lo que pasa en el universo. ¿Usted lo cree, hermano? ¿Lo cree, hermana, que es así? Todo lo que está pasando hoy día en el universo no quiere decir lo que decía antes, que no hay que tener cuidado con el planeta y que no hay que tirar basura al piso y que no hay que ahorrar el agua ni nada. No, no se trata de eso. Se trata más del trasfondo de toda la explicación que estamos recibiendo y de muchas veces el temor que muchos tienen por todas esas noticias que llegan, que muchas de ellas son más contenido viral que cualquier otra cosa. Jehová con sabiduría fundó la tierra. El Salmo 104, todo el Salmo lo podríamos leer, pero voy a leer solamente el 24, versículos 24 y 25. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. ¿Se detiene usted a contemplar la grandeza de Dios a través de la naturaleza? El mar, cuando va al mar, obviamente. Las montañas, el cielo, los árboles. Todo eso debe hablarnos de nuestro grande y sabio Dios, que hizo todo lo que hizo con una perfección que nosotros mismos no podemos entender. La sabiduría de Dios se nota en la creación. Job, capítulo 12, versículos 13 al 16. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Hermanos, qué interesante entender realmente que Dios está detrás de todas las cosas. Aquí hay un juego de palabras y una forma poética de decirlo, pero es la verdad. En Daniel capítulo 2, versículos 20 al 22, dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. La sabiduría de Dios se nota en la historia de la humanidad. Además de que se nota en la creación, se nota en la historia de la humanidad. Y aquí hay algo que llama la atención. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Escuchar acerca de la historia de la humanidad debe hacernos pensar en nuestro sabio Dios,
El por qué quizás no lo entendamos, pero el saber que Dios está detrás de todo eso realmente es maravilloso. Y encontramos en la misma escritura narraciones donde vemos que Dios utilizó reyes paganos para que su propósito se cumpliera. Lo que da muestra de que realmente Él tiene el control. A mí la verdad me ha costado bastante trabajo entender ese concepto. Por ejemplo, el de Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque han sido establecidas por Dios. ¿Incluye los presidentes que no nos gustan? ¿Los presidentes tiranos? ¿Sí? ¿También? A Petro lo puso Dios, dice el hermano Jairo. Bueno, allá no me voy a meter porque está quedando, no está quedando grabado en este momento, entonces podemos seguir hablando. ¿Audio sí está quedando o tampoco, Danielito? ¿Sí? Ay, no, entonces no. Sí, es así. Esa persona que a usted no le gusta y que está en un puesto de autoridad, no lo entendemos por qué o para qué, pero la Biblia dice que las autoridades han sido puestas por Dios. Y aquí estamos viendo en Daniel capítulo 2 que Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es probable que nunca vayamos a entender. Algunos dicen que en la presencia de Dios vamos a saber todas esas cosas. Yo la verdad no sé, porque tiene que ver con el estudio anterior. Dios es soberano, y si quiere contarnos alguna vez por qué, y si no, pues Dios es soberano. Pero en relación con el tema que nos corresponde en este momento, Dios es sabio y debemos confiar en eso, creer en que Dios es sabio y lo que Él hace está bien. Aún una persecución a la iglesia. Siempre menciono la historia del apóstol Pablo. En la perspectiva de cualquier ser humano, la vida del apóstol Pablo desde el momento en que tuvo su encuentro con el Señor fue un desastre, ¿o no? Fue a donde Ananías y al poquito tiempo estaba siendo escurrido por allá por una ventana, huyendo. Fue apedreado hasta casi la muerte, en el calabozo, en un naufragio. Pero Dios es sabio y Él sabía lo que estaba haciendo desde el momento en que le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi palabra a judíos, a gentiles, a reyes. Así que, hermanos, cuando tengamos preguntas delante de Dios por algo que me esté pasando, miremoslo con los ojos de la fe y entendamos que Dios sabe lo que está haciendo. ¿Cree usted que Dios sabe lo que está haciendo con su vida o no? El apóstol Pablo, en relación con algo que pasó en su vida, dijo que había sido dejado en él un aguijón que le abofeteara, para hacerle reaccionar y entender que él era un simple instrumento en las manos de Dios. Isaías capítulo 28, versículos 24 al 27. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado.
porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. Estamos viendo aquí unas expresiones en relación con actividades de la vida cotidiana en la que muchas veces decimos nosotros, Dios, ¿qué se va a meter en eso? Las cosas de yo soy libre, o sea, escucha uno decir a mucha gente, Dios está muy ocupado para meterse en este tipo de cosas. Y por eso muchas veces tenemos el atrevimiento de hacer lo que a mí me parece, porque creo que Dios, ¿qué le va a importar eso? Pero estamos notando aquí en este texto, sin ir tanto a la literalidad, sino mirando más bien lo general, que Dios se ocupa de esas cosas que a nosotros nos parece que no son tan importantes. Versículos 28 y 29. El grano de Isaías 28. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Hermanos, la sabiduría de Dios tiene un alcance mucho más allá de lo que usted y yo creemos. Por eso es que es tan importante que en nuestras vidas sea un hecho el consejo del salmista. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Decía el hermano Andrés esta mañana que debemos encomendar en las manos del Señor todas nuestras decisiones. Y hermanos, eso no lo hacemos. Si somos realistas cada uno de nosotros, la mayor parte de nuestras decisiones las tomamos cada uno. No las encomendamos al dueño de toda la sabiduría, en quien podríamos estar perfectamente confiados de que su respuesta será la mejor. Hablaba de la inteligencia artificial hace un momento. Le pregunté cuántas veces aparece la palabra sabiduría en el libro de Proverbios en la Biblia. En menos de 5 segundos me respondió 55 veces. No la he verificado porque no me ha quedado tiempo. Y hay muchas personas en el ambiente tecnológico, les he preguntado a varios, ¿cuál es su experiencia con ChatGPT? Lo uso para todo, me respondió un ingeniero de sistemas, ¿qué días? Mi hijo mayor también me decía lo mismo, lo estoy usando para casi todo lo que hago. Varios me han dicho, tenga cuidado que se equivoca. Claro, yo sé que se equivoca. Y ahí es donde está el problema, que la mayoría dicen, no, es que eso le va a quitar el trabajo a todo el mundo, porque no, lo que pasa es que está generando un avance en temas de conocimiento, pero la intervención del ser humano es necesaria. Pero hacia donde iba era a decir que quienes usamos ese tipo de plataformas, de alguna manera confiamos en las respuestas de esa plataforma. Me hubiera parado aquí al comienzo de la predicación con toda confianza a decir, la palabra sabiduría aparece 55 veces en el libro de Proverbios sin necesidad de ir a verificar. Ahora, con el dueño de toda la sabiduría, no somos capaces de ir y encomendarle a Él todo lo que tiene que ver con nosotros, confiar en Él
y estar seguros de que Él va a obrar. Porque realmente Él tiene la capacidad de dar respuesta aún a eso que a usted le parece que no tiene respuesta de parte de Dios. Si no tiene respuesta de parte de Dios, esa es la respuesta de Dios. Lo que le está pasando en este momento en relación con eso que usted puso en las manos de Dios, la respuesta de Dios es lo que le está pasando. Hay que esperar, necesito formarle un poquito de tiempo. Pero hermanos, entender lo que dice Isaías 28, versículo 29, también esto salió de Jehová de los ejércitos. Precioso saber el alcance de la sabiduría de Dios. Jeremías capítulo 10, versículos 12 y 13. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Sigue diciendo otras cosas y en el versículo 16 al final dice: Jehová de los ejércitos es su nombre. Ese que hace toda esa cantidad de maravillas, que extendió los cielos con su sabiduría, su nombre es Jehová de los ejércitos. Y hermanos, eso debe movernos a exaltar siempre el nombre del Señor. El apóstol Pablo, en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 17, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al único y sabio Dios, en quien podemos dejar toda nuestra ansiedad, como dice el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Cómo podemos dar honor y gloria a ese único y sabio Dios? ¿De qué manera? ¿Cantando? ¿Se escucha, hermanos? Hola. Obedeciendo, dice el hermano John Jairo. Vuelvo a preguntar por si no se escuchó. ¿De qué manera podemos dar honor y gloria a nuestro único y sabio Dios? Obedeciendo. Sirviendo al Señor, entregando nuestras vidas de verdad al Señor. Muchos de nosotros los creyentes decimos: entregué mi vida al Señor hace 20 años. Y va uno a ver 24/7 dedicado a sus actividades, asiste por ahí a la reunión de los domingos. ¿De verdad entregó su vida al Señor? Cada uno de nosotros debemos rendir realmente nuestras vidas al Señor, servirle a Él. Dios tiene un propósito con cada uno de quienes estamos aquí. Y Él quiere cumplir su propósito en nosotros. Y la responsabilidad, el compromiso nuestro, reconociendo que Él es nuestro único y sabio Dios, es dejar que Él actúe en la vida de cada uno. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 24 y 25.
y 30 y 31. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Más adelante vamos a ver unos versículos del siguiente capítulo. Pero aquí nos está diciendo que Cristo, nuestro Redentor, el Hijo de Dios, el que vino hasta nosotros a entregar su vida por la salvación de cada uno de nosotros, Él es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y Él dice, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Me toca correr un poquito porque el tiempo se nos fue. Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Solemos cantar del amor de Dios, un corito que dice: el amor de Dios es maravilloso y tan ancho, tan alto, profundo y tan grande, y hacemos la sabiduría de Dios en este texto tiene que ver con eso mismo. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No se puede medir, no se puede contar, no se puede cuantificar la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios. Pero miren lo que dice Efesios capítulo 3, versículos 10 al 12. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? ¿De los ángeles? Por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Colosenses nos decía que los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios están escondidos en Cristo. Aquí nos dice que es nuestra responsabilidad como iglesia darlos a conocer. ¿No le parece precioso, hermano, hermana, que eso tan maravilloso esté confiado en manos de la iglesia? Y hermanos, muchas veces cada uno de nosotros nos vemos en situaciones complicadas donde no encontramos el camino a seguir. Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. Me salté una diapositiva, Danielito, si está siguiendo que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, ¿cómo? De a poquitos, por porciones, con medida, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Pero ¿cómo tiene que hacerlo? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No puse ahí el siguiente versículo, pero voy a leerlo. Santiago 1. Versículo 7 dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es necesario pedir esa sabiduría cuando sintamos que nos hace falta la sabiduría, pedirla con fe al Señor. No dudando, dice. Y hermanos, termino en 1 Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13. De hecho, todo ese capítulo 2 valdría la pena estudiarlo. Si me dan hasta las 7 podemos continuar, hermanos. Versículo 12, capítulo 2, primera a los Corintios. Me estaba asustando porque estaba aquí en segunda a los Corintios. Pero ya estoy donde es. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Quiénes son esos nosotros? Los hijos de Dios, ¿cierto? Los que por la gracia de Dios hemos recibido esa preciosa potestad. Versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. El hombre natural es toda aquella persona que no ha sido transformada por el Señor, que no tiene el Espíritu Santo dentro de sí. Es decir, el que no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Dice que para él toda esta sabiduría es locura y no la puede entender. Versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, qué precioso ver que nuestro Dios, el que ha hecho todo esto, donde estamos nosotros parados en este momento, el dueño de toda la sabiduría, nos ha dado y nos ha hecho morada de su Espíritu, nos ha dado su Espíritu que está en nosotros. Pero además de eso, dice que tenemos la mente de Cristo. Aquel, como leíamos de Colosenses, en quienes están escondidos todos los secretos de la sabiduría de Dios. Para los creyentes, qué compromiso tan grande el que tenemos delante de Dios con eso que Él nos ha dado, para usarlo para la honra y la gloria de Dios. Para el que no es creyente, ¿quiere usted tener la mente de Cristo? Reciba al Señor Jesucristo en su corazón, acéptele, recíbale a Él, para que Dios le haga su hijo y para que usted pueda decir también, como todos nosotros, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Versículo 16 de ese capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. Usted puede tener la mente de Cristo también, no para jactarse,
sino para servir al Señor, para usarla para la honra y la gloria de Dios, para usar todo ese conocimiento, o más bien toda esa sabiduría de Dios para su honra y para su gloria. Quiero robarles unos minuticos. Hay un cántico especial que nos pidieron que tiene que ver con Jacobo Castañeda. Escribió unos días antes de irse con el Señor un poema que la hermana Ana Cristina le puso música, y entonces un hermano nos lo recordó y pidió que fuera cantado en algún momento, y creo que este es el momento para hacerlo. Estamos ya terminando pues los periodos de estudio. Esta noche hay reunión de evangelismo, pero en este momento nos tomamos unos minuticos para deleitarnos con este cántico, poema. No sé si Danielito lo tiene allá para proyectarlo. Y creo que la hermana Ana Cristina va a hacer un solo, ¿cierto? Porque nadie más lo sabe. Porque nadie más lo sabe. Está en YouTube. Sin una queja, sin un suspiro, mostró su frente, firme a su amor, con una imagen de eterna angustia, subió la cuesta del monte atroz, tomó la copa de la amargura, siendo clavado en una cruz, y por la sangre que ha derramado nos dio el rescate de la salud. Él con su sangre nos compró, nos hizo reyes y sacerdotes, y a predicar su evangelio. Entre abrazos Él nos mandó. Al ser clavado con duros clavos, trazó las huellas del predicador, dando a los hombres salud y gracia cuando predican la salvación, dando el ejemplo de la paciencia cuando sus labios no los abrió.
librándonos del pacto antiguo, la ley entera, Él la cumplió, esclavos sin ninguna meta, al santuario Él nos entró, resucitando de la tumba fría, Él a su cuerpo, Él nos unió, gozando de la esperanza de estar en gloria, en comunión. Él con su sangre nos compró, nos hizo reyes y sacerdotes, y a predicar su evangelio. Entre abrazos Él nos mandó. ¿Me ayudan? Él con su sangre nos compró, nos hizo reyes y sacerdotes, y a predicar su evangelio. Entre abrazos Él nos mandó. Otra vez. Él con su sangre nos compró, nos hizo reyes y sacerdotes, y a predicar su evangelio. Entre abrazos Él nos mandó. Como aparece ahí en los créditos al final, el hermano Julio Villamizar, no el joven, sino el veterano, el cacique, también intervino en el poema, en la letra. Vamos a orar, después tenemos un par de anuncios más y ahí sí pasamos a la comida. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre, gracias porque tú eres nuestro Dios, único y sabio Dios en quien podemos confiar. Gracias, Señor, porque tú nos has dado esa potestad de ser hechos hijos tuyos, oh Dios, a través del Señor Jesucristo. Y gracias porque en este tiempo de estas conferencias hemos podido estudiar acerca de lo extraordinario que eres, oh Dios. Te rogamos que tú nos ayudes a ser hacedores de la palabra tuya, que lo que has puesto en el corazón de cada uno de quienes estamos aquí, que hemos recibido ese alimento espiritual, lo podamos llevar a la práctica. Ayúdanos, oh Dios, a dejarnos moldear por ti, para tu honra y tu gloria. Encomendamos también la reunión de esta noche, la predicación de la palabra tuya, el mensaje evangelístico, Señor, para que a través de ese mensaje muchas personas puedan ser impactadas y los que no han recibido a tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, como su Salvador, puedan hacerlo. Bendecimos tu nombre, oh Dios, y te damos muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.